Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Balón al Aire. Hoy estamos aquí en XNet como siempre y tenemos a un invitado esta semana que yo creo que todos ustedes conocen. Ya lo saludamos. Bruno Fittipaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación a este nuevo set, no sé cómo decirle. Estás invitado perfectamente, estás en tu casa. Bueno, yo siempre empiezo con una reflexión, casi siempre a las personas que nos visitan. Te voy a decir una, a ver qué te parece. No siempre los más altos llegan más arriba, no siempre los más rápidos llegan antes, no siempre los más fuertes son los que ganan la batalla, pero los que más entrenan, los que más se esfuerzan y los que más creen en el equipo son los que más veces conseguirán la victoria. Esto lo decía Pau Gasol. ¿Cómo te lo atribuyes? Y bueno, justo lo dice él que era todo eso. Pero bueno, obviamente que por mi característica me siento un poco identificado a esa reflexión. Obviamente yo nunca fui ni el más alto, ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el más talentoso, pero obviamente tenía mis cualidades o tengo mis cualidades para estar en el lugar donde estoy, pero sí que creo que si tengo que adjudicar algo al por qué logré ser un jugador profesional o por qué llegué a jugar aquí, es por mi trabajo durante muchos años, mi perseverancia, mi esfuerzo, así que bueno, esa frase me gusta mucho. Vamos a empezar por el principio. Fittipaldo, algunos pues entenderán, tiene ascendencia italiana. ¿De dónde procede este apellido? Entiendo que, claro, hubo mucha inmigración en Uruguay a mediados del siglo pasado. ¿Viene por ahí? Sí, sí, viene de, bueno, Fittipaldo es italiano, de Lauría, la provincia, la región Basilicata. Eh, y bueno, sí, en Uruguay venimos mayoritariamente descendientes de italianos y de españoles. Es más, Montevideo, que es la capital, Sí, fue fundada por familias canarias sí. especialmente, y hay muchísimos apellidos que te das cuenta que se repiten eh, de acá, Sí. y incluso hay una zona de Uruguay que nosotros les nombramos a ellos como canarios, y viene de todo esto. Incluso algunas veces hemos empezado a enterarnos un poquito que descendientes de mi madre venían de Tenerife, y bueno, al final estamos todos un poco conectados, así que sí, pero Fittipaldo es italiano, de ahí es donde conseguí mi pasaporte y que me permite jugar como jugador comunitario por mi descendencia italiana. Te lo voy a decir antes, pero no sé si tú sabes que el primer alcalde de Montevideo era de La Laguna. Puede ser que me lo hayan dicho, no, no, José ahora de no me Vera acuerdo bien. Perdomo, Mira. 1729. Sí, 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 es que claro, fue fundado por... Era un... Obviamente que Canarias era un lugar de pasaje y de parada para las Américas, ¿no? En ese momento, y se ve que les gustó Montevideo y seguramente el puerto que hay ahí en Uruguay, que era bastante importante en ese momento, un poco un punto estratégico, y bueno, lo fundaron. De hecho, yo no sé, tú eres de Montevideo, pero hay algunas calles, sobre todo el casco histórico, que se parecen mucho a las de La Laguna. He visto algunas fotos y tienen una semejanza o algo parecido, ¿no? Sí, puede ser el tipo de casa. Es verdad que no son tanto casitas de colores, pero sí puede ser que algunas sean así. También hay algunas casas en la laguna con, no sé cómo se dice, que es estas que son con maderas como en forma de rectángulos y cuadrados en la fachada, y eso hay bastantes casas en Montevideo también. Yo qué sé. Seguramente que se fueron llevando cosas. Todos estamos unidos de alguna manera. La verdad que sí, pero bueno, también pensar de que yo di toda una vuelta antes de llegar a Tenerife, y ahora que llego acá, eh, está tan conectado con ese lugar. Y bueno, para mi familia, por ejemplo, mi abuela, que le encanta Sí. hacer esas conexiones, es algo que le llena mucho. En ese sentido, ¿has encontrado tu lugar en el mundo del básquet en Tenerife? O sea, porque como tú has dicho, ahora si quieres después lo desgranamos. Estuviste en Italia, estuviste en Turquía, después bueno, si viniste a España, a Burgos, pero bueno, en Tenerife, ¿cómo te has hecho a la isla?
Sí, bueno, eso creo que no hay duda que es mi lugar preferido de mi carrera como profesional después de salir de Uruguay, porque, bueno, ni que hablar que lo que la gente más ve, que es en la cancha, como hace 5 años que estoy acá y todos los años fueron muy buenos. Yo me he sentido muy bien, encontré un equipo y un grupo impresionante y eso no hay duda, logramos cosas muy importantes para el club y para mí personalmente también, así que, pero la parte fuera del baloncesto también. Bueno, conocí a Alejandra, Luca, mi hijo, nació acá, o sea, obviamente que es el lugar para mí, para mi vida, no para mi carrera, así que estoy disfrutando mucho de ser profesional en este lugar y en esta situación. No es muy fácil. Viniendo de tan lejos, generalmente la adaptación a las otras ciudades, a otras culturas, es más difícil, como decías, por donde pasé antes. Entonces muchas veces lo profesional está cubierto, que estás contento, que te estás desarrollando, que estás alcanzando esos objetivos, pero fuera de la cancha muchas veces, no que se sobrevive, pero se intenta y es muy difícil. Entonces acá tengo todo eso y hay jugadores que pasan toda su carrera sin encontrarlo, así que nada, estoy disfrutando mucho. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes del baloncesto, de tener un balón en la mano? El primer recuerdo con el baloncesto sin duda es mi padre volvió de un viaje de trabajo a Estados Unidos y, y llegó como con una valija, con una maleta que no sabíamos qué era, nosotros no sé qué edad tendríamos, pero muy chicos, somos 3 varones, 3 hermanos, y la empezó a desarmar y eso se transformaba en un tablero de básquet, que fue el primero que tuvimos y hasta que no lo destruimos no dejamos de jugar en él. Creo que es un poco, me acuerdo de la violeta, la valijita y fue impresionante. Sí. ¿Y cuándo supiste que querías o dedicarte al básquet? Porque tus primeros inicios fueron, bueno, Malvin, que era uno de los equipos con los que jugabas ahí en Uruguay. ¿Cómo recuerdas O esa época? sea, cuando empecé a Sí, intentar ser digamos profesional, que te lo sí, creíste o empezaste a creer. cuando yo cumplí 14, Mm. sí, 14 años, casi 15 por ahí, llegó un entrenador a Malvin, al club donde yo jugaba, que se juntó un poco todo, un entrenador muy bueno, que desarrollaba muchos jugadores jóvenes, Pablo López, y yo tenía muchísimas ganas, estaba en ese momento de... Yo hasta ese momento entrenaba, jugaba con mis amigos, iba a la clase de básquet como a la clase de fútbol, como a lo que sea. Y bueno, en ese momento, bueno, él llegó y tenía muchísimas ganas, igual que yo, y bueno, medio que fue el momento que decidí invertir mucho más horas, prepararme. Era chico, pero bueno, ya se entrenaba muchísimo en esas edades y nada. Tenía claro que quería intentar hacer el esfuerzo. Después no se sabía, incluso, como te digo, en ese momento era un poquito gordito, no era muy alto como tampoco soy ahora, o sea, tampoco tenía muy claro que tuviera... Pero bueno, de a poquito se fue creando ese jugador que ya 3 4 años más adelante parecía que iba a ser profesional. Hablaste de fútbol. ¿Se te daba bien el fútbol? O sea, o digamos por tu complexión, quizás estabas más destinado al fútbol y al final acabaste en Sí, el básquet. bueno, en Uruguay si nacés ya estás destinado al fútbol, Mm. por las dudas. Después, si no sos bueno, probarás con otro deporte, pero sí, de chico jugaba al fútbol. Y sí, hubo bastante tiempo que era mejor que el básquet. Incluso al básquet empecé más tarde, entonces no iba a ser jugador de fútbol, yo creo, pero a esas edades sí, sí, se me daba mejor. Lo que pasa que comparado con los compañeros que tengo acá parezco buenísimo, porque ellos son de madera, pero en realidad no soy tan bueno. El primer equipo, digamos, profesional también era Urinegro, en Argentina. Te fuiste a Argentina, En Argentina sí, eh, Obras. el Obras. ¿Cómo fue Sí, esa experiencia ahí? bueno, fue importantísima porque fue mi primer salida de Uruguay, no solo por el cambio de liga, que era importante ya, pero por salir de mi casa, ir a vivir solo, a una ciudad como Buenos Aires tan grande, cambió mucho y bueno, me sirvió para aprender y para ver cómo era esto de vivir fuera, lejos de casa, aunque
es una distancia, para que la gente más o menos de acá se dé cuenta, era como irme a vivir a Las Palmas, no tan lejos. O sea, un ferry de 1 hora Pero claro, el cambio de ciudad sí era muy grande. Era ya como pasar una ciudad de, creo que son 10 millones de personas como mínimo ahí en Capital Federal, todo diferente. Entonces, bueno, me sirvió mucho, lo disfruté y fue mi primera experiencia fuera, que nadie sabía ni yo mismo, si me volvía al año y bueno, ya hace más de 10 años que no volví. Y te da la opción de dar el salto a Europa. O sea, te vienes a Europa, primero en Italia y después te vas a Turquía. Pero bueno, también fue un cambio fuerte para ti, venir de Sudamérica, Latinoamérica, dar el salto a Europa. Sí, eso ya era la segunda etapa, que también era una incógnita, a ver cuánto podía adaptarme, cuánto podía estar acá. Era donde siempre había querido llegar, porque yo miraba el baloncesto de Europa muchísimo. Me acuerdo de mirar los resúmenes que ponían en internet del ACB todos los lunes. Y bueno, era lo que yo miraba. Entonces, llegar fue increíble, todo nuevo, cambio de idioma. Yo había estado en Europa una vez sola, o sea, era muy diferente. Entonces, nada, tuve distintas etapas, buenas, malas. Ni que hablar en Turquía, adaptarme o vivir en Fue más difícil ahí. en esa cultura. Sí, sí, no solamente porque obviamente el cambio de religión que condiciona todo y la cultura en sí. El país es increíble, la ciudad de Estambul preciosa, no es tan cómoda para vivir todos los días. Sí la recomiendo para ir a visitar porque es impresionante. Pero bueno, sí, claro, el idioma, hay muchas barreras para adaptarse, pero bueno, lo tomo como una experiencia que no me voy a olvidar nunca, seguramente. Pudiste jugar en Euroliga, ¿cómo fue para ti? También fue Al mi nivel primer que había equipo en de Europa. Euroliga. Yo era chico, pero bueno, muy rápido estaba jugando en ese momento estaba Doncic, o bueno, todos los jugadores, los mejores jugadores de Europa y nada, todo me sirvió mucho. Tuve partidos buenos, tuve partidos malos, veía qué cosas tenía que aprender, qué cosas tenía que mejorar, me sirvió muchísimo. Y bueno, jugar clásicos, por ejemplo, como Fenerbahce Galatasaray, me acuerdo que no se podía ni hablar del ruido bueno, son, como te digo, recuerdos que te quedas para siempre. Te vienes a España, destacas muchísimo en Burgos. ¿Ese cambio ya a ti te vino mejor o no? Bueno, ya el llegar a España me hacía sentir un poco mucho más cómodo, en el sentido de, bueno, la cultura. Ya veía que podías hacer una vida fuera de lo que era el vestuario y el equipo, porque eso que te decía, pasa mucho que vivís lo que vive el equipo y después no había más nada. Entonces, bueno, esto lo empecé a notar más cómodo y bueno, ya después de un tiempo sentía que, bueno, quiero quedarme en España, quiero estar acá y bueno, fueron 2 años buenos en Burgos. Llegué a un equipo que recién empezaba, que era nuevo en la ACB, pero bueno, que hizo muchas cosas muy importantes y tengo, la verdad, que un recuerdo precioso, frío y precioso recuerdo de Burgos, pero bueno, fue el primer lugar que me abrió las puertas para después venir a Tenerife. ¿Y cómo se te abren las puertas de Tenerife? ¿Es verdad que fue Marce quien te llamó para intentar convencerte definitivamente o no? No, bueno, a mí me seducía la posibilidad de venir, sin duda. El equipo venía haciendo las cosas bien hace años, yo creía que la manera de jugar que tenían encajaba con la mía. Entonces, obviamente me llamó Marce eh, porque no nos conocíamos personalmente, pero sabíamos. ¿Habían competido también en competición? Seguramente sí, con Uruguay, teníamos jugadores o amigos en común, teníamos una pequeña afinidad sin conocernos realmente y nada, obviamente que te llame él, que te diga que veía con buenos ojos jugar juntos, bueno, obviamente que ayudó, pero realmente yo estaba ilusionado con esa posibilidad y bueno, al final se terminó dando, pero es verdad que existió el llamado de Marce y obviamente que fue un puntito más. Ahí estuvo bien Aniano o Chus en decirle que se contactara conmigo. Cuando llegas,
no te cuesta casi nada adaptarte, además juegas con Marce, habéis hecho una pareja de bases latinoamericanos que manejan un equipo en Tenerife. ¿Cómo reflexionas sobre todo eso? Sí, bueno, yo llegaba con en su momento una idea de, obviamente, que estaba Marce en mi posición y no tengo que explicar lo que es él, entonces sabía que tenía una función secundaria en el equipo, pero es verdad que se dieron circunstancias que hicieron que enseguida jugara mucho tiempo juntos, y bueno, con él y sin él, y la adaptación fue muy natural, si se puede decir. Esa pretemporada yo me acuerdo de llegar y que sentía que fluía todo, tanto con los compañeros, dentro, fuera de la cancha, con Chus. Y bueno, después siguió la temporada y fue buenísima, así que sí, que fue natural, si tengo que decir una palabra. Obviamente que fue buena, pero en ningún momento, a veces tenés momentos que tenés que forzar situaciones, y en este caso nada. Así que nada, hasta el día de hoy el equipo se mantuvo muchísimo, entonces también disfruto de eso, que no es nada fácil mantener un equipo por tantos años. Espero que no se acabe nunca, pero bueno, quiero disfrutarlo mientras dure. Muchas vivencias desde entonces con el equipo. ¿Con cuál te puedes quedar? O sea, por ejemplo, fuiste también MVP en la Intercontinental, este año has sido nombrado mejor latinoamericano, pero ¿con qué vivencias te quedas que has vivido aquí en este equipo? Bueno, profesionalmente, o si es más a lo deportivo, obviamente me parece que aquella vez que ganamos la Champions en Bilbao, cómo se dio, con la cancha casi en contra, lo festejamos mucho, la verdad que estuvo muy bien. Pero bueno, después tuvimos yo creo, momentos buenísimos durante estos años, y creo que vamos a seguir teniendo. Pero después me quedo con cómo disfrutamos los viajes, que a veces Sí, son deportivo y difíciles, personal, ¿no? Sí. cómo hemos hecho casi una familia fuera de la cancha, donde nos juntamos todos con nuestras familias, con nuestros hijos se hacen amigos, juegan entre ellos. Aunque parezca, no sé, cursi, es muy difícil que pase en el deporte profesional, lograr esa química o lograr esa relación con los compañeros. Que nosotros estemos fuera y que nuestras familias igualmente estén juntas. Bueno, todo eso, la verdad, lo disfruto mucho y es de las cosas más importantes. Creo que el equipo este pasará, pero esa relación yo creo que se va a mantener. No sé dónde estará viviendo cada uno, pero encontraremos instancias para volver a juntarnos y disfrutar y recordar o ver cómo estamos. Y yo creo que eso es impagable. Como jugador, ¿cómo viviste el momento de la pandemia? O sea, porque fue un momento de mucha incertidumbre, después hubo una burbuja en Valencia. ¿Cómo fue para ti ese? Bueno, yo estaba en Burgos en ese momento y lo recuerdo, y muchas veces no creo que que hayamos pasado por eso. Y bueno, yo personalmente, mal, como todos. Yo soy bastante inquieto y en ese momento vivía en un piso en Burgos que tenía tamaño, pero no tenía ningún lugar exterior para salir. En Burgos yo creo que fue bastante estricto también. Me acuerdo de estar los militares en la calle, no se podía salir sin un justificativo estricto hasta un momento tarde. Y bueno, la pasé mal, corría dentro de casa. Me acuerdo que tenía un corredor de 7-8 metros y iba y venía por ahí haciendo trabajo intermitente o lo que sea, para tratar de descargar esa energía y esa incomodidad de no poder salir o no poder hacer nada. Pero bueno, yo creo que ese esfuerzo que yo hice encerrado, de seguir manteniéndome en forma, me permitió hacer una muy buena burbuja en Valencia, y que Tenerife quisiera que yo viniera a jugar. La verdad que creo que no fue casualidad que yo haya terminado acá. Creo que dependió mucho del esfuerzo que yo hice durante el tiempo que estuvimos encerrados. Así que yo uno bastantes cosas de ese momento con esto. Capitán de la selección uruguaya, tu paso por la selección nacional, es una selección quizás pequeña porque tu país es pequeño, pero bueno, han conseguido cosas importantes, ¿no? En los Sí, últimos años, sobre todo. estoy desde
desde el 2000, creo que 2009-2010 fue mi primer año, que me llevaron ahí a agarrar un poquito de experiencia como un jugador joven. Y bueno, sí, ya hace mucho tiempo que estoy. Ahora ya no soy de los jóvenes, soy de los grandes. Y bueno, es algo diferente, es un país chiquito, una selección chica, eh, con buenos logros capaz que en el pasado, yendo a los Juegos Olímpicos y a los Mundiales, logrando medallas también, Sudamericanas, Sudamérica, pero últimamente estamos en una etapa más de renovación, donde jugadores muy importantes terminaron sus carreras y bueno, empezando de vuelta, y yo estoy haciendo ahí un poco de nexo entre los que estaban antes y los que están ahora, así que eh, cada vez que juego por la selección es totalmente diferente al club, es como... Ya ahora lo veo como una forma de agradecimiento a todo lo que me dio. Al final es el básquet uruguayo el que me formó. Yo hasta los 21 años no salí de ahí y ahí pude hacer esta carrera. Así que además tratar de ayudar a los chicos que todavía siguen en Uruguay, que muchas veces tienen hambre, dudas, preguntas o nos ven a nosotros acá y les gustaría estar. Así que nada, no sé cuántos años más jugaré, pero todavía tengo ganas de ir. Así que en próximo verano tenemos un torneo. Para ti, ¿qué cualidades tiene que tener un jugador que juega en tu posición en el básquet actual? Digamos, uno de dos. ¿Ha cambiado mucho? Bueno, ya hace unos cuantos años que el base tiene que, creo yo, ser generador de juego. No anotador solamente, pero sí tiene que generar desequilibrio para el equipo y hacerlo consistentemente. Eso yo creo que es importante. Después, entender el juego, qué es lo que está pasando, y tratar de encontrar todo el tiempo situaciones de ventajas para el equipo, ya sea el jugador o en los compañeros. Y, y bueno, y cada vez más se está viendo que hay que tener más armas, no solamente con una cosa es suficiente, entonces hay que ser capaz de tirar de 3 puntos sin duda en este momento, cómo ha cambiado el básquet, de tener uno por uno, saber leer el juego. Creo que la ACB y en especial la Laguna Tenerife somos un equipo muy táctico, que tenemos una profundidad y es nuestra ventaja principal, yo creo, en la preparación de los partidos y en cómo vemos y cómo jugamos al básquet, muy táctica y que te demanda un conocimiento y una concentración mucho mayor a la que yo había tenido antes. Me acuerdo cuando llegué en esa adaptación que yo contaba que fue bastante natural, pero al mismo tiempo me acuerdo que la cabeza me iba 500 vueltas más de lo que estaba acostumbrado y la información era muchísima y todos estaban acostumbrados y yo llegaba de fuera. En la posición de base la tenía que saber antes que nadie. Y me acuerdo de las tardes después de entrenar ahí repasando todo y por qué una cosa y por qué la otra. Y tuve que tener un curso un poco acelerado de lo que queríamos y de lo que quería Chus, que era principalmente, porque claro, Marce con la facilidad que tiene, la capacidad que tiene y conociendo a Chus hace años, ni se hablaban ni ya sabían lo que querían. Y yo llegué y bueno, tuve que apretar, pero como te digo, me gustaba eso y creo que encajo en esa... Y has En todo lo... aprendido de toda esa, Sí, digamos, esa enseñanza. Entiendo que eso te ha hecho también, eh, como jugador, sí, cambiar a la sí, manera de mentalidad, de ver el juego. 100%, 100%. Hay cosas que capaz que ahora veo que yo las jugaba un poco a intuición y ahora la juego o veo lo que está pasando con mucho más claridad y con mucho más propósito, se puede decir. Nada está liberado al azar ni a una, ¿cómo se dice? Corazonada, ¿no? Está todo bastante premeditado porque sabemos por qué lo hacemos y lo entrenamos y creemos en eso. Quería hablarte de tu hermano, que te han preguntado muchas veces, Juan Andrés, pero que ha sido alguien importante también en tu vida, siendo no solo tu hermano, sino él tiene síndrome de Down, tú lo has sabido de alguna manera llevar para tu vida también, o sea, él te ha enseñado. Sí, sí, bueno, de mi hermano mayor, obviamente que condicionó
como la de toda la familia, como bueno, cada uno de los integrantes, pero él obviamente por su condición especial eh, nos condicionó y nos cambió la vida a todos. Incluso yo tengo 2 años menos, entonces siempre estuve cerca de él en toda su etapa de desarrollo. Obviamente que condicionó, no sé si la palabra condicionó, pero influyó muchísimo en mí. Y bueno, obviamente que lo extraño mucho en el día a día, en la convivencia, en, en la cotidianidad, pero bueno, tengo obviamente muchísimo contacto y nos vemos todo lo que podemos. Así que eh, siempre fue un ejemplo para muchísimas cosas para nosotros y un motivo de orgullo todas las etapas que ha ido eh, pasando hasta el día de hoy, donde es una persona totalmente independiente, con su vida familiar, con su vida laboral, con su vida social, la verdad que económica, totalmente muy desarrollada. Nunca pensamos que pudiera llegar a estos momentos que a veces nos miramos y no lo creemos, pero bueno, lo acompañamos en todo y siempre que hablamos de él es como nos inflama un poquito el pecho en casa. Y él te ha enseñado, o sea, ¿qué te ha enseñado él? O sea, como hermano mayor, en ese Bueno, sentido. bueno, a él le gusta enseñar mucho, aparte, a él le gusta darme bastante órdenes. Pero, y bueno, el romper barreras, obviamente que a los chicos con síndrome de Down muchas veces se los limita desde el entorno, no se limitan ellos, sino que las personas que estamos alrededor o que están alrededor tienen miedos o dudas de que puedan lograr algunas cosas, ya sea cruzar la calle o eh, pasar de grado o aprender un idioma o como todo. Sí. Y todo tiene sus riesgos. Me acuerdo de cuando era chico y él empezó a volver en ómnibus a casa. Yo pasaba muchos nervios a ver si llegaba, si se tomaba el correcto, si se equivocaba. Y él lo hacía perfecto. O cuando empezó a andar en bicicleta solo y quería ir al colegio en bicicleta. Bueno, todas cosas que dan miedo, pero mis padres en ese momento y hoy en día, la verdad que han tenido mucho coraje y han aguantado los nervios y lo han dejado. Entonces, eso, principalmente que hay muchas barreras que nos ponen, en mi caso serán otras, que solo nosotros nos ponemos esos límites y poder traspasarla, eso principalmente. Después es una persona eh, la más leal que conozco sin duda, transparente, sin pensamientos de maldad. O sea, todos tenemos en algún momento algún pensamiento eh, que viene cargado un poquito de eso, no sé si maldad y él nunca le has visto un rasgo así. Entonces, bueno, lo admiramos en muchas cosas que no somos capaces nosotros de hacer. Bueno, quería preguntarte cómo de importante es el estado mental o controlar la mente a un jugador, no solo lo físico, sino cómo te has adaptado a eso. Bueno, es muy importante, sin duda, sin duda. Y con el pasar del tiempo te vas dando cuenta eh, cuán importante es, porque muchas veces el resto de cosas que creemos que bueno, la parte física, la parte técnica es tan importante, pero bueno, está totalmente relacionado y condicionado por tu momento mental, ya sea motivacional, ya sea de autoconfianza, ya sea de controlar la presión, todo eso es muy importante, o manejar las expectativas, tanto tuyas como del resto, lograr objetivos que has hecho un esfuerzo muy grande para eso y eso te genera una ansiedad. Entonces, eh, yo me acuerdo de chico que trabajaba todo, menos eso, porque bueno, no tenía conocimiento de hacerlo y bueno, empecé a poquito a trabajar porque sabía que era una parte muy importante. Y bueno, y de todas las personas con las que he trabajado, vas sacando pequeñas cosas que te vas guardando, que te funcionan, pero es muy importante hacerlo. Para ir terminando, en ese sentido, ¿has logrado encontrar el estado mental idóneo cuando juegas o es muy difícil a veces? No, bueno, sí, yo creo que sí.
Sobre todo por pero tantos viajes, viajar, tanto viajar. tenés que estar todo el tiempo trabajando sobre eso y preparándote todos los partidos y todos los días, porque no existe, me parece, esa idea de llegás al momento ese de plenitud, se puede decir, en todos los aspectos y bueno, ya está, llegué. No, al revés, llegaste, lo lograste una vez, bueno, a ver, repetirlo, repetirlo, repetirlo. Cuanto más puedas repetir eso, sos un jugador más completo y una persona más completa, ¿no? Porque muchas veces vas llevando las, las preocupaciones o Sí. los temas de tu cabeza, lo vas llevando de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa. Cuando era chico me acuerdo, pero era complicadísimo. Perdíamos un partido y cuando volvíamos en el auto era un silencio, yo no quería que hablara nadie. Eso, por ejemplo, la frustración después de una derrota, perdona que te interrumpa ahí, pero ¿cómo se lleva? O sea, para que no afecte tanto de cara. Se olvida ya la derrota y se va a lo siguiente. Bueno, lo primero que tenés que aprender es que si ya perdiste, casi que no se puede hacer nada con eso. Eh, y bueno, me acuerdo de un entrenador en Argentina, Julio Lamas, que estuvo acá en Europa, estuvo en Real Madrid, en Baskonia. Perdimos nosotros en un playoff donde supuestamente teníamos que ganar y perdimos de una manera increíble. Teníamos el partido ganado y, bueno, sucesión de triple y falta, perdimos. Y él, bueno, en la charla cuando nos fuimos ahí dijo, y terminó la temporada ese día, pero de una manera que nadie la esperaba. Entonces, que él sabía que estábamos todos dolidos, jodidos, lo que sea, pero que la familia, que era la que estaba ahí afuera, no tenía la culpa y que no les estropeáramos la cena ni la noche, que ya al otro día tendríamos tiempo para... Y bueno, eso me quedó bastante porque de chico yo no lo controlaba y me iba enojado y si íbamos a ir a algún lado después del partido se suspendía y si al otro día íbamos a hacer algo todo se suspendía y todo quedaba, parecía un velorio y bueno, eso ya lo controlo mejor. Me sigo enojando, que bueno, eso no me importa porque está bien Forma parte de... enojarse y ponemos mucho para que las cosas salgan bien y cuando no salen bien no está mal enojarse, pero lo logro separar. También con Luca es bastante más fácil porque bueno, él está ahí todo el tiempo a 2.20 y es imposible disimularlo, hay que estar. Y eso me ayuda mucho para desconectar fuera de lo que es el trabajo y no llevar los pensamientos a casa y eso. Bueno, vamos a desconectar un poquito de Del esta parte, Bruno, y nos vamos ahora fuera de la pista con Bruno Fittipaldo. Bueno, pues estamos ya dentro de esta sección, fuera de la pista, para conocer un poquito más a Bruno. Bruno, son respuestas rápidas dentro de tus Difíciles. posibilidades. No, no creo que sean muy difíciles. La primera es, aparte del básquet, ¿qué otro deporte te hubiese gustado practicar? Ya viste que dijiste fútbol, pero bueno. Mm, O si tienes algún talento natural para alguno, ¿no? No lo sé. no, creo que el otro deporte que me gusta y sigo es el fútbol, sí. Mm. No, otro talento natural así para... No, siempre se me dieron bien como los deportes así en general. Practiqué mucho, pero obviamente el básquet lo desarrollé un poco más. ¿Un lugar favorito del planeta o uno que no hayas visitado y te gustaría visitar alguna vez? Fua, Ganas de ir a algún sitio, no lo sé. eh, me gustó muchísimo La Graciosa, que lo conocí el año pasado. Paraíso para retirarse. La verdad, capaz que para vivir todo el tiempo demasiado tranquilo, pero me gustó mucho. Y un lugar que quisiera conocer, Australia, creo. Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería de ellos? No sé si eres muy de eso. Batman. Batman. Sí, de chico era Batman. Siempre. Siempre Batman. Me acuerdo, bueno, que me veía la película una vez atrás de la otra, así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Recuerdo vivo de tu infancia. Los cumpleaños míos, de mis hermanos en mi casa, con todos nuestros amigos, jugando a todos los deportes toda la tarde. No sé si eres mucho de cantar, pero una canción para destrozar un karaoke o en el que destrozarías un karaoke. Ladrar, no cantar. Una que acá les gusta de Juan Luis Guerra, de El Niágara en bicicleta. Bien. Una última serie que hayas visto o alguna que hayas visto alguna vez y que puedas recomendar o que a ti te haya gustado. Eh,
Una que me haya gustado así. Homeland. ¿Y una película? El secreto de sus ojos. De la película. De Ricardo Darín. Sí, sí, sí. Es argentino, sí, que ganó un Oscar en Sí, su sí. momento. Un buen plan, pero al estilo uruguayo. No sé si con mate o no sé. Un buen plan. ¿Qué harías tú en plan uruguayo? O sea, yo qué sé, para pasar el día o para, no sé, hacer algo. Un buen plan. Al estilo uruguayo, ¿eh? Sí. Juntarme con mis amigos, mi familia, ya desde temprano con el mate 100%. Si estamos de vacaciones o si es verano, porque allá, no como ustedes, hay verano y hay invierno también. Ir a la playa y después volver a casa y hacer un asado y a mediodía y que dure hasta que aguantemos, sí, pero creo que es un muy buen plan. ¿Qué le dirías al Bruno de 15 años ahora? O sea, Puh, que bueno, que valió la pena todo el esfuerzo y las horas que invirtió en ese intento de jugador de baloncesto, porque a través de eso me dio la posibilidad de tener muchísimas experiencias y bueno, y de tener un estilo de vida que en ese momento, con 15 años, no lo hubiera creído. Así que le agradezco que fue tan determinado en dejar muchas cosas de lado en ese momento, capaz, y que a mí en ese momento no me costó, pero bueno, lo felicito, la verdad, un poco sí. completa la frase. La vida es eso que pasa mientras lo puedes adaptar a cualquier cosa. O sea, La vida es eso que pasa mientras. estás intentando que tu hijo no se parta la cabeza contra algo. Le iba a decir, estás manteniendo a tu hijo con vida o estás manteniendo a tu hijo de 1 año y medio vivo, que no es nada fácil. Vale, y la última que a todo el mundo se la pregunto es, ¿cómo titularías tú una autobiografía? Eres joven, pero bueno, ¿cómo la podrías titular limpiaron. hasta esta época? Una autobiografía. ¿Cómo la titularías? O sea, lo que has vivido hasta ahora en tu vida. O bueno, puede ser una palabra también, ¿no? Lo que es verdad no es mentira. Bien. Bueno, pues vamos a saber un poquito más y también qué planes tiene Bruno para pasar un día en Tenerife y lo hacemos en Tenerife Despierta Emociones. Bueno, pues estamos ya en Tenerife Despierta Emociones y queremos ver cuáles son las que despiertan en Bruno. La pregunta es facilita. ¿Cómo sería un día ideal para ti en Tenerife? Bueno, mi plan ideal sin duda es ir a alguna playa. Ahora con Luca, que es chiquito, hay que ir a una playa un poquito más tranquila. Y te diría alguna por el Médano, La Tejita, alguna cosa así. No tengo una favorita, pero esa zona creo que sirve para las dos opciones. Y hasta que aguantemos en la playa y eso, y después volver a casa, prender el fuego, hacer un asado con amigos y familia y pasar la tarde ahí. Yo creo que soy bastante casero, disfruto bastante de esos momentos así tranquilo en casa o con la gente cercana. No soy tanto de andar en la calle, pero sí una playa en Tenerife sin duda que es el mejor plan para mí. Muy bien. Pues Bruno, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Espero que hayas estado bien y a gusto. Muy bien, la verdad la pasé muy bien. Espero que a la gente le guste. Te veremos en la cancha, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, ya saben, aquí nos despedimos, les emplazamos para el siguiente capítulo de Balón al Aire y como siempre decimos, nos vemos en la cancha. Hasta luego.